Ahí comenzó a grabar la sesión del día de hoy. ¿Sí? Bien, en esta semana nos corresponde revisar los contenidos referentes a las normas ISO 27000, y que es una cadena de distintas normas que existen para la implementación, en particular, de un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Ya? Tenemos que pensar eso. Y aquí el Instituto Español In- In- INTCO, algo así que se llama, tiene varios videos, no solo este, aquí pusieron este nomás, pero hay uno muy, pero muy bueno, que me gustaría destacarlos, y que los voy a agregar al ambiente de aprendizaje, asociados a lo mismo, a cómo implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Eh, Pero en estricto rigor, aquí yo los tengo listos para la otra sección. Por ejemplo, ese. ¿Sí? Vamos a mandar aquí. Pasárselo a ustedes por acá, porque si no lo ocupan ahora, lo van a ocupar después. Y es bueno que ustedes por lo menos lo pinchen y lo guarden a favorito ahí por algún motivo. De repente es bueno tenerlo registrado, aunque no se ocupe en realidad. Aquí lo tengo. Para la otra sección de Teleco, que es un poquito más grande. Control. Esto es Pertino 8. Siguiente. Aquí está. Ustedes no lo ven. Fotografía, sí, pero aquí, que es la otra semana. Implementación de esto, ese no. Tratamiento del riesgo, análisis vulnerable del riesgo, metodología, definición, zona de la gestión de la seguridad, marco legal, jurídico, ese no tanto porque habla de España. Conceptos básicos sobre la seguridad y acá, a ver si pasa bien. Vamos a ver si pasa bien para el lado de ustedes. El concepto de seguridad de la información y ciberseguridad hoy día se ha puesto transversal en ambas carreras, informática y telecomunicaciones. No es malo. Por mientras pasa, entonces, aquí tenemos las políticas de implementación. De hecho, aquí aparece un resumen, cuáles son las condiciones que usted debiera tener en cuenta al momento de presentar una política de seguridad de la información y lo importante que es regirse por la ISO 27000.
Y más adelante vamos a ver todas las 27.000 que hay y cuál es la importancia para cada una de ellas. De hecho, dentro de la implementación hay como 4 fases. Ahí están las políticas, procedimientos, inspecciones y registro, que habla el video sobre la implementación de esto y lo importante que esté comprometido todo el nivel jerárquico de la organización donde se quiera implementar. También habla que el proceso de implementación no necesariamente tiene que ser a la organización completa, porque es muy difícil. Dime, Fabián. No, profe, disculpe que se me va a sobre tarde, disculpe. Ya, no importa. Eh, la organización completa. Entonces, muchas veces las implementaciones de estos sistemas de seguridad de la información van acotados a un área dentro de toda la organización. Hoy día, particularmente, las empresas consideradas infraestructura crítica, por ejemplo, los bienes y servicios asociados a servicios básicos, electricidad, agua potable, le están pidiendo que en su proceso de negocio se ejecute un sistema de implementación de la seguridad de la información. Y hay todo un marco legal referente a cómo implementar eso y se ha tomado desde eh, como base esta norma ISO y como las medidas de buenas prácticas de ciberseguridad, la que viene desde Estados Unidos, ¿ya? La que pidió que hicieran Barack Obama es el propulsor de estas buenas prácticas de ciberseguridad. Obviamente, después de todo esto de el ataque de las Torres Gemelas, ahí se empezó a dar mayor connotación a la posibilidad de estos ataques cibernéticos y de ahí viene todo esto, ¿ya? Vamos a pasar seguridad de la información. Aquí están todos. Ahí pasaron. Y esto de aquí. Historia de la criptografía de llave pública, llave secreta. Y análisis de riesgos. Este va para acá. Que me tinca que puede estar el video por ahí igual. Pero se los dejo más a la mano. Análisis de valoración del riesgo. Ya. Este de criptografía para acá. Aquí. Ahí. También de la misma empresa esta ITECO, que desarrolló las primeras cápsulas de ciberseguridad para sus procesos de negocio y sus organizaciones. Entonces, en España está pero muy avanzado respecto a eso. Entonces, el video es bastante cortito y habla de la importancia de la implementación entonces y que no necesariamente tiene que ir asociada a toda la organización, a todos los procesos de negocio de la organización. Usted puede llevarla solamente a un área en particular, por ejemplo, soporte o, por ejemplo, sistemas, y ahí implementar esta política de gestión de la seguridad de la información. ¿Ya? Particularmente, ¿por qué? Porque considerar toda la organización en una sola palatada, eh, en una sola fase, es un poquitito complejo, porque hay que alinear muchos astros para que esta cosa funcione bien. No es fácil aplicarla, sin embargo, el proceso es bastante claro, ¿ya? Si uno se guía por esta norma ISO, dice claramente cuáles son las fases y procesos que hay que realizar.
Sin embargo, la identificación de activos, identificación de amenazas, identificación de riesgo, es probablemente lo más complejo que pudiera existir. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Entonces, vamos a echarle una miradita a esto, rapidito. La implantación de un sistema de gestión de seguridad de la información es una decisión estratégica que debe involucrar a toda la organización y que debe ser apoyada y dirigida desde la dirección. Su diseño dependerá de los objetivos y necesidades de la empresa, así como de su estructura. Estos elementos son los que van a definir el alcance de la implantación del sistema, es decir, las áreas que van a verse involucradas en el cambio. En ocasiones, no es necesario un sistema que implique a toda la organización. Puede ser que sea solo necesario en un departamento, una sede en concreto o un área de negocio. Para hacer más sencillo el proceso de implantación, es bueno contar con la ayuda de una empresa especializada que nos asesore durante todo el proceso, especialmente durante el primer año. Inteco dispone de un Ahí quiero detenerme un poco porque habla de una empresa. Ahí depende del modelo de negocio, o sea, del modelo de estudio o de implementación de este modelo de gestión de seguridad de la información. Hay tres tipos de modelos. El primer modelo es un modelo interno, o sea, toda la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información es implementada por el personal técnico propio de la organización. ¿Qué influye esto o qué cosa tiene que tener esto? Tiene que ser gente capacitada, gente que tenga conocimientos claros de la información que tiene que respaldar. Y eso es un punto bueno porque los mismos trabajadores de la organización conocen la organización. ¿Ya? Sin embargo, el problema es que pueda existir que no haya gente experta en la implementación y eso pueda gestionar o generar más bien riesgo en la implementación del proyecto. ¿A qué me refiero con riesgo en la implementación del proyecto? Me refiero a que el proyecto o se retrase o sencillamente fracase. Después viene un modelo mixto que debería ser el más adecuado en la implementación, en donde hay en el equipo parte de la gente que trabaja dentro de la organización del área que se está desarrollando este proceso de implementación de gestión de la seguridad de información, pero también de una empresa que es experta o que tiene las capacidades para poder gestionar esto, ¿ya? Por lo tanto, tenemos dos lados. Los que conocen muy bien el negocio y los que conocen muy bien la norma. Y entre ellos dos se complementan en reuniones para poder generar estos documentos que van a establecerse como prioritarios, identificando activos, identificando amenazas que pueda tener la organización eh, con responsables de cada uno de esos activos. ¿Ya? Es sumamente importante que los activos que nosotros conozcamos o reconozcamos como parte importante del modelo de negocio de la organización tengan un responsable. El responsable que se va a hacer cargo de las mantenciones, que se va a hacer cargo de, eh, de las actualizaciones, de compra de insumos, de esas cosas, el que va a estar a cargo en caso de fallar, le echamos la culpa a él. ¿Ya? Básicamente esto es así. Genera un documento donde tienes que establecer cuáles son los pasos que vas a tomar en caso de suceder, concretarse una amenaza y cómo vas a resguardar. Para en algún momento decir, oye, esta persona tenía que hacer esto, ¿se hizo? Sí. Entonces, ¿por qué fallaba? ¿Qué parte no vimos? ¿Qué parte no tomamos en cuenta? ¿Y quién era el responsable de revisar esa parte? ¿Ya? Es bastante, a mi punto de vista, perversa esta implementación de la seguridad de la información, pero a su vez tiene sus lados buenos porque al estar todo documentado
no nos encontraríamos con sorpresas y al momento de pasar alguna situación o concretarse una amenaza, sabríamos perfectamente qué tendríamos que hacer, ¿no? No quedaríamos, digo, dando vueltas en esperar que alguien tome la iniciativa, sino que más bien este proceso, es como la operación Daisy. Llega a pasar algo, sabemos que tenemos las puertas de emergencia, salidas de emergencia, zonas de seguridad. ¿Ya? Pasa por exactamente lo mismo. Y ahí también hay un responsable de pasillo, un encargado de que las mantenciones de las alarmas, ¿cierto? De los sensores de incendio, la mantención de los extintores, cada cuánto tiempo se tiene que hacer, cuál es el proceso de cambio, porque hoy día yo he visto que se hicieron cambios de los extintores en nuestra sede, por ejemplo, hablemos de casa, y me parece muy bien que se hagan las mantenciones de los extintores. Lo que no me pareció es que desde que sacaron el extintor a que volviera a aparecer el nuevo extintor, pasaron 15 días. Entonces ahí hubieron 15 días de una amenaza persistente de posibilidad de incendio y que no íbamos a tener ninguna forma de mitigarla en primera instancia, sino que hasta que llegara bombero. ¿Ya? Por ejemplo, esto ocurrió en el laboratorio de networking. Me fueron a sacar el extintor un día y pasaron 15 días hasta que volvió a aparecer. ¿Se fijan? Entonces, por ese lado, uno eh, debiera tomar precauciones. ¿Ya? A mí me parece que ahí faltó gestión o gobierno. Entonces, si bien la empresa hace el retiro pero debió haber dejado al menos uno de respaldo, ¿ya? O más pequeño, no del mismo tamaño, pero por lo menos poder mitigar de alguna forma el riesgo que se sugería esos 15 días sin tener un extintor en un laboratorio. ¿Se entiende esa mirada? Entonces, Sí, profe. entonces tenemos ahí dos vistas de modelo de implementación, el interno, el mixto, que el mixto el que más conviene siempre y cuando exista la voluntad de hacer la participación de ambas partes, porque una parte tiene muy claro lo que tiene que hacer y pedir, que es la empresa que está haciendo la asesoría para la implementación de, el sistema de gestión de seguridad, pero también tiene que tener el apoyo desde la parte de la empresa para que le entregue todos los documentos e información necesaria para completar esos informes y actas, ¿ya? Y ahí generalmente se produce un quiebre cuando esto no va apoyado desde gerencia. Por eso dice que tiene que ir desde gerencia. Porque si no, eh, gerencia no impulsa este cambio, claramente para abajo no hay mucho incentivo de lograrlo. Por lo tanto, puede ser un poco fastidioso, incluso para los mismos informáticos que tengan que participar en esto, tener que dejar sus actividades normales por atender a estos caballeros que están cobrando además un sueldo aparte, ¿ya? A diferencia de la persona que está interna, que le están pagando su sueldo, que es normal nomás y no tiene por qué hacer trabajo extra. Entonces, cuando se dedica a hacer esto, también deja de hacer otras cosas y eso pasa en productividad, ¿ya? Eso pasa en la vida real. ¿Por qué pasa eso? Porque lo hemos vivido, ¿ya? Entonces, sigamos revisando aquí un poco. Catálogo que recoge un listado de empresas que pueden ayudarte en ello. El tiempo de implantación del sistema de gestión de seguridad de la información varía en función del tamaño de la empresa, el estado inicial de la seguridad de la información y los recursos destinados a ello, pero podríamos estimar que su duración es de entre 6 meses y un año para evitar que quede obsoleto nada más acabado. Antes de entrar en más detalles sobre cómo debe realizarse la implantación del sistema, hay algo muy importante que hay que tener siempre presente. La solución más sencilla de implantar y mantener suele ser la más acertada. La empresa debe contar con una estructura organizativa, así como de recursos necesarios, entre otras cosas, para llevar a cabo la implantación del SGSI.
La metodología que acabamos de mencionar para medir y evaluar los resultados debe estar en continua evolución. Precisamente, esa es la base de cualquier sistema de gestión de seguridad de la información. Por ello, para su implantación, utilizaremos el modelo PDCA, un modelo dividido en 4 fases, en el que finalizada la última y analizados sus resultados, vuelve a comenzar de nuevo por la primera. Muchas veces no es necesario que sea esta en particular, ¿ah? Se puede complementar también con unas que ustedes ya conozcan. Pero la idea es que siempre haya un plan de acción y una mejora continua. Me imagino ustedes que conocen o en este semestre tienen metodologías ágiles, ¿o no? No, profe, ya lo tuvimos. Ah, ya lo tuvieron, ya, perfecto. Entonces, no tengo que explicar tanto. Entonces, ahí habla de metodologías ágiles como, por ejemplo, Scrum, siempre y cuando usted tenga la capacidad técnica y el equipo mínimo necesario para implementar Scrum. Debe acordarse que tiene que tener un Scrum Master, ¿cierto? Hay varios roles dentro de la mirada de Scrum para poder generar estas reuniones, que son reuniones de 15 minutos, ¿cierto? Cada mañana, para poder ver qué falta, qué voy y qué tengo que hacer. ¿Ya? Y también otras metodologías como el desarrollo de software, como es XP, ¿cierto? No me acuerdo cuál otra. Scrum, XP, Extreme, que es XP. Y se me olvidaron la otra. Pero ahí lo importante es que usted elija y se maneje dentro de incluso de un modelo de procesos de negocio, como también puede ser PPDIO, ¿ah? Que es de Cisco, o PMBOK, que en realidad va complementándose todas estas medidas, y como son bases de buenas prácticas, tampoco se necesita que se ejecuten todas, sino que usted elija cuál es la mejor para la implementación. Y en este caso, sugiere chequear, o sea, PDCA, planear, hacer, chequear y, ya se me olvidó, ya se me olvidó. Las siglas PDCA corresponden en inglés a Plan, Do, Check, Act y han sido traducidas como planificación, ejecución, seguimiento y mejora. Mejor, ahí está, mejor. La continua evaluación de nuestro sistema de gestión de seguridad de la información debe estar documentada, para lo que utilizaremos los 4 tipos distintos de documentación que representamos en esta estructura piramidal. En su cúspide se encuentran las políticas que sientan las bases de la seguridad. Indican las líneas generales para conseguir los objetivos de la organización sin entrar en detalles técnicos. Toda la organización debe conocer estas políticas. En un segundo nivel, se sitúan los procedimientos que desarrollan los objetivos marcados por las políticas. En ellos aparecen detalles más técnicos y se concreta cómo conseguir los objetivos expuestos en las políticas. Los procedimientos deben ser conocidos por aquellas personas que lo requieran para el desarrollo de sus funciones. En el tercer escalón aparecen las instrucciones que constituyen el desarrollo de los procedimientos. En ellos se describen los comandos técnicos que se deben realizar para la ejecución de los procedimientos. En el último escalón se hallan los registros que evidencian la efectiva implantación del sistema y el cumplimiento de los requisitos. Entre estos registros se incluyen indicadores y métricas de seguridad que permitan evaluar la consecuencia de los objetivos de seguridad establecidos. De ahí hay un dato importante igual, que son métricas. Y es una frase bien, digo, cliché, pero lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y me imagino que tienen que habérsela repetido varias veces en metodología ágil, ¿no? Por lo tanto, en este proceso que puede durar hasta un año, el auditor, porque después viene, usted prepara su organización para la implementación de esta política de ciberseguridad o de gestión de seguridad de la información más que nada, donde va a generar registros de todos los procesos y alcances que va a tener su proyecto de implementación, pero después viene un año de marcha blanca. Y ese año de marcha blanca y viene el auditor. Entonces el auditor viene después. Ya, usted dijo que iba a implementar políticas de seguridad en cuentas de usuario. Y dijo que iba a obligar
a las instituciones a que ya no los usuarios pudieran guardar sus claves en el navegador. Estrictamente prohibido guardar claves en el navegador. Para eso tenía que usar un software de gestión de claves. Un software de gestión de clave que la empresa se lo va a proporcionar y ese tiene que ser. Y además, esas claves que usted genere y que tenga que guardar en ese gestor de claves, que no va a ser el del navegador, obviamente, porque si se pierde el navegador, se cambia de equipo, se borra, esas claves se van a perder. Entonces, lo mejor es tener una apps que a nivel de usuario y contraseña de la misma institución, por lo general, ¿cierto? O validado contra la misma institución a través de un Active Directory o algo así, puedan volver a recuperarse las claves. ¿Ya? Y la otra política es que usted dijo que iba a tener 10 caracteres de clave. Por lo tanto, es imposible que un usuario pueda acordarse de todas las claves que tenga. De hecho, estadísticamente dice que el ser humano puede guardar entre 5 y 8 claves distintas, o 8 números telefónicos distintos. Y después de eso, la capacidad humana no tiene, no es más, no es capaz más. ¿Ya? Por lo tanto, en estricto rigor, usted podría guardar 5 claves y la sexta ya no la podría recordar. ¿Ya? Por eso, dentro de estas políticas que usted dijo que iba a hacer esto, es necesario que cuando venga el auditor, perfecto, diga, esto se dijo que se iba a hacer. ¿Se realizó? Sí, le dice usted, lo realizamos completamente. Ya, ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está la evidencia de que se ejecutó los procesos de cambio de password cada 3 meses? ¿Dónde está la evidencia de que las passwords tienen 10, al menos 10 caracteres de largo? Chuta, es que no sabíamos que teníamos que guardar esa información. Ah, bueno. Entonces yo le rechazo la auditoría y tiene eh, eh, en el informe que se le entrega con reparos. O sea, usted tiene un informe del auditor y tiene que hacer reparos a la brevedad posible. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Por eso es bastante tedioso este proceso de la 27001 y hay que tomarse muy, pero muy calmado esta situación porque es muy, muy estresante, sobre todo para el que la está haciendo, la empresa que la está haciendo, la organización o como para la institución que está apoyando en el proceso de. La primera fase del modelo PDCA para la implantación del sistema es la fase de planificación. Durante esta fase se realiza un estudio de la situación de la organización desde el punto de vista de la seguridad para estimar las medidas que se van a implantar en función de las necesidades detectadas. Esa fase de planificación lo que busca es, como ustedes lo saben en desarrollo de software, medir los niveles de madurez. ¿Ah? Me parece mucho que están asociados con CMMI, si mal no recuerdo. Ya, ahí están los niveles de madurez. Entonces, para saber dónde empiezo, qué tanto hay que hacer o cuán atrás hay que empezar. Es como una evaluación diagnóstica. Pero eso tenemos que identificarlo, documentarlo y establecer métricas iniciales. ¿Por qué? Porque dado estas métricas iniciales que nosotros estamos diciendo ya hoy día, 11 de septiembre de 2023, se realizó esta evaluación y se tiene como puntaje un 30% de conformidad de los objetivos planteados y controles. Después, a los 6 meses, volvemos a hacer la medición y como ya tenemos un 30%, al momento de nosotros volver a hacer, el piso que tenemos es de 30%. Entonces, si por ese motivo retrocedemos un 20%, quiere decir que las medidas no fueron, no se aplicaron, no se informó, no se distribuyó, no se pasó el conocimiento al resto de la gente, no hubo apoyo de gerencia, válgame usted qué puede haber pasado. ¿Ya?
Por lo tanto, sin embargo, sabemos que hubo un retroceso. Por lo tanto, hay que dedicarle más tiempo. En cambio, si podemos aumentar el tamaño, o sea, el porcentaje de un 30 a un 60, quiere decir que las cosas se están haciendo bien y que vamos mejorando y es la línea por donde hay que seguir. Obviamente, se vuelve a revisar porque en el plan, después de mejora continua, volvemos a tomar ese proceso, ese modelo de negocio, esa actividad, ese control, para tratar de mejorarlo y en qué fallamos. ¿Ya? Sumamente importante. No toda la información de la que disponemos tiene el mismo valor o está sometida a los mismos riesgos. Por ello, es importante realizar un análisis de riesgos que valore los activos de información y vulnerabilidades a las que están expuestas. Asimismo, es necesaria una gestión de dichos riesgos para reducirlos en la medida de lo posible. Con el resultado obtenido en el análisis y la gestión de riesgos, estableceremos unos controles adecuados que nos permitan minimizar los riesgos. En la fase de ejecución del modelo PDCA, se lleva a cabo la implantación de los controles de seguridad seleccionados en la fase anterior. Estos controles se refieren a los controles más técnicos, así como a la documentación necesaria. Esta fase también requiere un tiempo de concienciación y formación para dar a conocer qué se está haciendo y por qué al personal de la empresa. La tercera fase de nuestro modelo PDCA es la fase de seguimiento. En ella se evalúa la eficacia y el éxito de los controles implantados. Por ello, es muy importante contar con registros e indicadores que provengan de estos controles. El modelo PDCA se completa con la fase de mejora, durante la que se llevarán a cabo las labores de mantenimiento del sistema. Si durante la fase anterior de seguimiento se ha detectado algún punto débil, este es el momento de mejorarlo o corregirlo. Para ello, se cuenta con 3 tipos de medidas: medidas correctoras, medidas preventivas y medidas de mejora. Al finalizar las 4 fases, se toman los resultados de la última y se comienza nuevamente la primera. Si el objetivo de la implantación de este sistema era la certificación, el ciclo completo tendrá una duración de 1 año, coincidiendo con las realizaciones de las auditorías de certificación que se realizan cada año. Ahí ustedes pueden continuar en los videos que yo les dejé, que también hay. Vamos ahora a la normativa. La ISO no es más que una seguidilla de estándares de seguridad publicados en la ISO de la Comisión de Electricidad, o sea, de Electrónica Internacional, y que proporciona más que nada un marco de sugerencias en caso de cómo actuar. ¿Ya? Una visión general a las normas que competen la 27.000. Y habla de serie de 27.000 porque son 27.001, 27.002, 27.003, la 4, la 5, la 6, la 9, la 10, muchas, ¿ya? Y se recogen todas en la 27.000 como la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Ya? Eso es lo importante. Si la desglosamos, aquí tenemos un desglose de la norma. La 27.000 planea las bases que define el lenguaje en común para todas las normas que vamos a usar de la serie. La 27.001 detalla los requisitos de implementar una CGCI. La 27.002 define cuáles son las prácticas para las que debemos nosotros implementar CGSI. A ver, ¿sí? A ver, ¿sí? SGSI, a veces, ¿sí? Y con los medios de los 114 controles organizados en 14 dominios. ¿Y cuál es esta función? Completar 35 objetivos. ¿Ya? Imagínense, 14 dominios para 114 controles. No deja de ser. La 27.003 es la guía correcta de implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Y la 4 marca la pauta para definir las métricas para evaluar el rendimiento. O sea, si queremos ver cómo vamos a evaluar el rendimiento, aquí tenemos las buenas prácticas que nosotros tendríamos que hacer. Después,
tenemos la 27005, que debe realizar en la gestión del riesgo, o cómo nosotros debemos realizar la gestión del riesgo, y qué riesgos vamos a asumir como propios, y qué riesgos vamos a dejar medianamente cubierto, o en qué grado de cobertura vamos a dar, ¿no? ¿Ya? Pero para poder determinar el riesgo, primero tenemos que determinar los activos. ¿Ya? También vamos a realizar procedimientos de auditorías internas y externas, que hace el control la 27007. Después, la 27008 detecta cómo evaluar los controles, o determina cómo evaluar los controles. La 27009 es un complemento a la 27001, que era cómo se va a implementar, o los requisitos para implementar el sistema de gestión de seguridad. La 27010 determina la forma que deben tratarse la información cuando se comparte con más organizaciones. Es decir, aquí nosotros tenemos que establecer cómo nosotros vamos a compartir información con otras organizaciones, o dentro de nuestras mismas organizaciones con distintas unidades. ¿Cómo se va a pasar esa información? ¿Se va a pasar cifrada? ¿Quién va a tener acceso a ella? Y ahí nuevamente validamos los mecanismos de la CIA: confidencialidad, integridad y autenticidad de la información. ¿No? La 27015, para ir avanzando un poco más, ¿cierto?, define los principios a seguir para implementar los sistemas de gestión cuando son giros financieros, banca electrónica. Y la 27017, una guía con los 37 controles específicos para los servicios cloud. Entonces también tenemos aquí servicios cloud que deben ser auditados por esta norma. En resumen, podemos agruparlo de acuerdo a las fases que mencionaba la implementación, de un vocabulario en común para poder determinar qué es lo que vamos a hacer y todos hablar el mismo idioma, definir los objetivos, el alcance, ¿cierto? Después tener los requisitos. Para eso tenemos 27001, la 6 y la 9. La guía de aplicación, cómo lo vamos a aplicar: 27002, la 3, la 4, la 5, la 7, la 8, la 13, dependiendo en dónde la vamos a ubicar. Y los requisitos específicos, por ejemplo, la 27010, la 27011, la 17. Y este es un cuadrito que ustedes debieran guardar. ¿Ah? Ese es un cuadrito que vale la pena recortarlo y guardarlo en sus apuntes, porque en algún momento, si a usted le llega a tocar, poder detener a mano y con facilidad el qué hizo debo tener asociada a cuál fase de la implementación de un sistema de gestión. ¿No? Recuerdo que estos son buenas prácticas, ¿cierto? Y es un poquitito complejo de implementar, sobre todo los controles y medidas que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Va a seguir avanzando? Bien, entonces aquí tenemos la historia, que la pueden revisar ustedes también más adelante. Y asociado a la 27001 también, existen varias normas que permiten establecer cómo vamos a gestionar los recursos dentro de, ¿ya? Pero definamos a quién le interesa esto, ¿ya? Sumamente importante, ¿a quién le interesa? El certificado de la ISO 27001 no solo significa que nos pegamos el sticker y después nos despreocupamos. Logramos la certificación, logramos la acreditación, pero después nos olvidamos de eso y ya dejamos los controles y las validaciones de lado. Total, ya obtenemos y nos volvemos a preocupar el último año, cuando nos toque reevaluarnos. No, no se trata de eso. Pero tampoco se trata de que tenga que ver con la importancia de acuerdo al tamaño de la empresa, ¿ya? Tampoco es cierto. Por lo tanto, cualquier persona o cualquier organización, no importando su tamaño, puede participar dentro del proceso de la certificación de la 27001, ¿ya? Si no, ahí
es determinar el alcance y cuál sería el objetivo de la implementación. Hoy día, a nivel mundial, hay cerca de 33.000 empresas certificadas y entre ellas, en Chile tiene un plazo de un año, del año antepasado, del año pasado, me parece mucho. Así que por lo tanto tienen que estar más o menos al límite para poder validar su certificación en términos de la infraestructura crítica. ¿Ya? Hoy día la infraestructura crítica es sumamente importante. A ver, veamos si encontramos algo de eso. CGCI en infraestructura crítica en Chile. O para Chile. Febrero de 2023, en el diario final se modifica la Carta Fundamental con el objetivo de permitir la protección de la infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas. Bueno, estamos asociados a temas de contingencia. Pero me preocupa acá. En Chile. Hay una política nacional de seguridad. Decreto Supremo de la norma ISO 27001. Ahí está. Ahí hace referencia a esa norma. ¿Ya? Entonces, hay varias versiones. Tenemos la 27002 del 2013, que también habla ahí de lo que nos corresponde ahí ver. 27002, que era los controles. Entonces ahí se definen y se basan en base a estos controles, los controles que tienen que asociarse a la política de seguridad de la información en todas las organizaciones, no importando cuál sea de ellas, para poder optar al certificado, pero particularmente dentro del gobierno de Chile, se supone que esto es fundamental, ¿ya? Porque está en las bases de, no sé si quedará en la constitución nueva, pero al menos hay una política de inteligencia artificial también asociada. ¿Ya? Algunos beneficios de la implementación: identificar los principales riesgos en materia de seguridad informática y establecer controles de la gestión y cómo eliminarlos. Recuerde que lo que nosotros estamos tratando de hacer es mitigar a través de esto, de esta norma, reconocer los activos importantes de nuestra organización y las amenazas o vulnerabilidades que puedan tener y las medidas de mitigación que puedan generarse con respecto a ello. ¿Ya? Reduce la posibilidad de que se produzcan fallos de seguridad en un entorno informático. Reduce, no elimina, ojo, considerar que es un verbo de reducir. Garantía de que la información está accesible únicamente para la persona autorizada, se supone. Implementar procedimientos que permitan detección oportuna y a tiempo de brechas de seguridad. Ventajas del cumplimiento de la organización para los requisitos, reconocidos internacionalmente en caso de que
nosotros vayamos a presentarnos con nuestra idea de negocio por fuera. Hay países que son muy estrictos en eso, por ejemplo España, en donde los datos de los españoles deben quedar en España, no pueden moverse, no pueden almacenarse en otro lugar que no sea España. Y eso por política, por lo tanto, si usted quiere emprender con una apps que guarda registros de españoles, tendría que poner un servidor en España. ¿Ya? Claro, puede ser un nodo de AWS en España, pero hay que cumplir el reglamento, ¿ya?, de los españoles. ¿Qué otra cosa genera? Aumenta la confianza de la organización respecto a sus socios, los clientes y el público. Y obviamente ahorro de costo en la organización por la reducción de incidentes, ¿ya? O al menos eso se espera. Si yo estoy implementando políticas de mitigación es porque estoy tratando de reducir los posibles impactos que puedan tener esta amenaza, ¿ya? Como cuáles, como las de fraude, hackeos, sabotaje, vandalismo, espionaje o mal uso por parte del personal, ¿ya? ¿Cuáles son las fases que debemos nosotros tener entonces? Estas, para poder establecer una auditoría de seguridad de la información, tenemos que definir las políticas a través de el entregable, sería un documento de la política que se espera que se haga. Por eso, al momento de implementar Chile un sistema de gestión de seguridad de la información, tiene que estar el documento, ¿ah?, de esa política, definir los alcances, a qué parte de la organización va a ser impactada esto. La vamos a realizar previamente a toda una parte: contabilidad, costos, base de datos, sistemas, desarrollo, ¿ah?, soporte. ¿A qué lado vamos a llevar esta auditoría? Porque, ojo, cuando a usted le dan el certificado de CGSI asociado a la norma 27000, no le dicen si es a toda la organización o a una parte de la organización. Usted le entregan ISO 27001. Listo. Y ahí la pega usted donde quiera pegarla. Por lo tanto, puede ser en la parte de contabilidad. Esto es donde protegemos los datos de nuestros usuarios y los ambientes contables, pero nada más. Pero usted ya tiene implementada ahí, en ese punto, ¿ya? Por eso cuando vemos en empresas pequeñas eso de la ISO 9001 o la 9000, también hay que tener consideración y verificar en qué parte o qué proceso tiene la norma de calidad, ¿ah? Porque la norma de calidad puede ser en el inventario y no deja de ser norma de calidad. Es cómo manejan el inventario ellos. Pero atención de clientes, por ejemplo, no están validados con eso. Entonces también es un poco juego, porque ayuda al marketing de la empresa. Ojo con eso. Después, definir el alcance, analizar los riesgos, gestionar los riesgos, seleccionar los controles a implementar, declaración de aplicabilidad, qué tanto puedo hacer yo de acuerdo a esos controles y quién lo puede hacer, cuáles son los controles propuestos por la norma, cuáles son los controles que yo voy a proponer porque me parece justo, pertinente, ¿ya? Y cuando ya tengo los controles norma, declaro la aplicabilidad y revisión del sistema de gestión de seguridad de la información. Y después que ya tengo todo esto listo, pido la auditoría para que me validen. No es fácil, pero está y es posible. Por lo demás, el auditor de esto, el auditor de seguridad, gana muchas lucas siendo auditora, pero hay que validarse. Gana muchas lucas. Entonces aquí tenemos cuáles son qué cosas que hacer es que hay que hacer.
identificar riesgo. En esta fase se reconocen los problemas de amenaza, análisis de vulnerabilidades de riesgo, hacer tratamiento de los riesgos, declarar aplicabilidad, realizar la gestión y finalmente monitorear. ¿Ya? ¿Para qué? Para en caso de volver a encontrar algo, volver a hacer el proceso de revisión de las medidas y salvaguardas y aplicación de controles de estándar o nuevos controles que nosotros estimemos pertinentes realizar dentro de nuestra organización. ¿Ya? ¿Sí? Veamos un poco la estructura de la 27002. Son 14 capítulos, 35 categorías, 114 controles. Uf, es mucho, ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Base, criptografía, seguridad de las operaciones, gestión de incidentes y seguridad de la información, seguridad de las comunicaciones, adquisición y desarrollo y mantenimiento de sistemas, aspectos de seguridad en la información dentro de la continuidad del negocio, relaciones con proveedores, seguridad física y ambiental, seguridad de los recursos humanos, conformidad, controles de acceso, gestión de activos, organización de la seguridad de la información y política de seguridad de la información. Entonces ahí tenemos seguridad legal, logística, física y organizativa. Aquí me llama mucho la atención esto, relación con los proveedores. ¿Por qué sería tan importante gestionar el riesgo con los proveedores? ¿Qué creen ustedes? Profe, es porque tienen que generar una relación de confianza con los proveedores, ¿o no? Además, ¿pero por qué más? ¿Qué más se le ocurre? ¿Qué más podría afectarnos a nosotros pensando que somos Coca-Cola, por ejemplo? Por la información que manejan los proveedores de la empresa. ¿Ya? ¿Algo más? Ojo, hoy día las instituciones grandes tienen recursos y tienen la capacidad para poder implementar controles y salvaguardas de todos sus sistemas. Por lo tanto, están muy, pero muy preparadas en algunos casos, ¿ya? No en todos, pero muy preparadas para enfrentar amenazas de ciberseguridad o poderlas mitigar. Pero a veces, como dice Porter, la cadena de valor no solo está en el producto final, sino en cómo logramos llegar a ese producto final. Y la relación con los proveedores es sumamente importante. Y aquí yo tomo dos aspectos de los controles. Cuando yo genero o compro activos, esos activos tengo que pasarlos al inventario e inmediatamente definir la importancia dentro de la organización de ese activo. ¿Ya? No es lo mismo una impresora que un disco duro. Cuando yo tengo que hacer soporte, y me tocan dos incidentes, y tengo uno que el disco duro se echó a perder y el computador no funciona, y tengo otro de la impresora que no está imprimiendo, ¿a quién le doy importancia yo? Con esos datos que tiene. ¿Es posible establecer niveles de criticidad de esos activos con la información que yo les doy?
para poder decidir, oye, voy a dedicar mi esfuerzo en arreglar la impresora o arreglar el disco duro. Suponga que el equipo que se le echó a perder el disco duro, si usted dijo disco duro primero, es de los guardias de seguridad que trabajan de noche. Y que la impresora es del departamento de facturación, donde están imprimiendo ese día en la noche, al igual que el guardia, las boletas que tienen que ser emitidas a más tardar mañana en la tarde para Correos de Chile las pueda distribuir. ¿Cuál es la importancia ahora? ¿Cuál debo atender primero? Claramente es la impresora porque participa directamente dentro del proceso de negocio. Porque si yo no facturo en los tiempos adecuados, la empresa de Correo de Chile no va a poder hacer entrega de los documentos a todos los clientes y los clientes no van a poder entregar o pagar ese servicio en los plazos establecidos previos. Entonces, ahí, ¿cuál es la importancia para el core del negocio? Es la impresora, aunque usted haya pensado que el disco duro era más importante porque funcionaba el computador, pero los computadores de la guardia o del vigilante que está afuera no tienen ningún sistema asociado, sino que lo usan para no quedarse dormido en la noche, por ejemplo, o ver películas y videos. Entonces, eso tiene que ser todo documentado. Ahora, si yo tengo distintos tipos de impresoras, distintos tipos de computadores en mi organización, o sea, tengo activos múltiples marcas, no hay un estándar de utilización. ¿Qué genera eso? Que al momento de yo necesitar hacer medidas de mitigación para un cierto producto, me va a costar más la gestión a mí porque voy a tener que revisar por cada uno de los proveedores o marcas de los activos que yo tengo. Entonces, si tengo un IBM, si tengo un Packard, si tengo un Compaq, si tengo un Dell, si tengo Apple, ¿ya? Voy a tener que hacer, de alguna medida, tener yo respaldo de ciertas piezas de cada uno de esos. En cambio, si yo genero un estándar de adquisiciones en donde uso una partida en común y la probabilidad de que un disco falle es 1 de 10, entonces yo inmediatamente sé que dentro de mis salvaguardas, por cada 10 equipos tengo que tener un disco duro. Y eso lo puedo cuantificar, valorar y saber cuánto tiempo voy a demorar en adquirir eso antes que pase un incidente. Cuando no tengo la capacidad de gestionar, medir y tener esa gobernanza, se me hace un desarreglo, un despelote, por decirlo así, de cuándo por cada equipo yo tengo que tener, o repuestos por cada de los activos que yo tengo que tener para poder mitigar el riesgo. Ahora, yo hice la compra con un solo proveedor, una marca en particular, pero tengo, por lo tanto, un solo proveedor que me va a poder entregar ese insumo. Si el ciberdelincuente ataca a mi cadena de suministro, por ejemplo, me dedico a vender computadores y parte de eso es la empresa de disco duro y que yo solamente tengo una empresa de disco duro que me provee del servicio o del producto en sí para completar mis productos, yo no podría entregar el computador final a las organizaciones que a mí me lo pidan porque la persona que me entrega ese computador tuvo una amenaza de ciberseguridad, ya ha detenido toda su cadena de producción y por lo tanto me afecta a mí dentro de mi proceso de negocio el que el proveedor no tenga este resguardo. Siendo que yo, empresa grande, tengo respaldo de todo y tengo todo con redundancia.
pero se me olvidó ver la cadena de suministro con mis proveedores. Imagínate ese detalle. Entonces también tengo que tomar precauciones en ese nivel. Y eso también está normado, rotulado, controlado por la 27002. ¿Ya? Y tiene un responsable. Y tiene unas métricas de acuerdo de servicio, unos KPI, ¿ya? Unos SLA asociados también. Entonces, tenemos aquí, capítulo 1, política de seguridad de la información. Capítulo 2, organización de seguridad de la información. Capítulo 3, relevancia de los recursos humanos o seguridad relativa de los recursos humanos, digo. Gestión de activos, control de acceso, criptografía, seguridad física, seguridad de las operaciones, seguridad de la comunicación, adquisición y desarrollo y mantenimiento de sistemas de información. Eso todo tiene que ver con el ciclo de vida del software. Relación con proveedores. Debo establecer relaciones con terceras personas para que puedan ser proveedores y deben establecer medidas de seguridad, pudiendo ser muy recomendables e incluso necesario en determinados casos. ¿Ah? Gestión de incidentes de seguridad de la información. Aspectos de seguridad de la información. Cumplimientos. Ahí están los capítulos asociados a esto, en donde estos 14 capítulos tienen 15 categorías. Entonces, si nosotros quisiéramos revisar, tendríamos que entrar a revisar cada categoría dentro de los controles que hay de esos cada capítulo. Recomendación, revisar los apuntes bibliográficos que tenemos aquí y seguimos avanzando. Vamos a hacer el cuestionario. ¿Qué es la ISO ABCD? Es una organización que apoya el software libre, Instituto de Seguridad, una organización internacional de normalización o una organización de soporte informático. 1, 2, 3, 4. ¿Qué dicen? La 3. Ok. Correcto. ¿Cuál alternativa corresponde a una característica de la 27001? Define buenas prácticas que deben seguirse en la implementación del SGSI. Norma certificable en la cual se detallan requisitos para CGCI. Marca la pauta para definir métricas y evaluar, o define cómo realizar la gestión del riesgo del CGCI. Estoy entre la 1 y la 2. La 1 y la 2. Sí. Recordemos que la 27001, más que nada, hablaba de ¿qué cosa? ¿A qué se refería? Hablaba sobre la implementación para implementar un CGCI, ¿Ya? pero también decía que era una norma certificable, así que Sí, pero el CGCI, pero hay que sí. basarse en los contenidos que tenemos de la 27001. ¿Cuál es el propósito de la 27001? Mm, mm, mm. ¿A cuál le apuntamos entonces?
¿A1? La 1, veamos ya. Define buenas prácticas que deben seguirse en la implementación de CGC. O es una norma certificable o una marca la pauta para definir métricas y evaluar, o define cómo realizar la gestión del riesgo. Perfecto. Porque habla de buenas prácticas. Es el conocimiento ideal para que todo el mundo empiece a hablar de lo mismo. Ya. ¿A quién le interesa implementar la ISO 27001? Definitivamente a las organizaciones del Estado, a grandes empresas de manera altos flujos de caja, a cualquier tipo de empresa sin importar su tamaño o su actividad, a pequeñas empresas. La 3. Veamos. No. Dice que es incorrecto, pero yo diría que sí. De hecho, la respuesta está incorrecta, pero la retroalimentación es la correcta. ¿Te fijas? Interesa a cualquier tipo de empresa sin importar tamaño y actividad. Esa es la correcta. ¿Ya? No es. Específicamente, no necesariamente tiene que ser el Estado. Definitivamente, organizaciones del Estado, sí, pero no es un requerimiento. ¿Ya? Es cualquier persona que quiera. Grande, chica, pequeña, mediana. ¿De qué manera se entiende la ISO 27002? Como un apoyo a la 27001, a la 27000, un anexo importante dentro de la familia 27000, un conjunto de fases preparatorias para incorporar la certificación o el inventario de buenas prácticas. Creo que es la 4. No. Sí, pero está bien. Es esa. Un inventario de buenas prácticas. Esa misma. Está mal la corrección. Tenemos 50, 80. No 50. De esta manera la corrección de este proceso. Vamos a cierre. Entonces resumimos. Hemos aprendido sobre las ISO 27001, o sea, las 27000 solita, y todas las complementarias a la 27000, que revisamos incluso la 27001, 27002, 3, 4 y toda la otra. Y importante ahí la 27001, la 27002, que son los controles, y la 27003. Dependiendo de dónde la queramos implementar, por ejemplo, si la queremos implementar en cloud, tenemos que irnos directamente a la ISO asociada de la 27001 a infraestructura o a entorno en la nube. ¿Ya? También hay una normativa para eso. ¿Dudas, consultas? Para ir finalizando eso. Por mi parte, no. Por su parte no, ya, perfecto. Entonces ahora nos queda revisar, que va a ser tarea de ustedes, el NIST. ¿Ah? Y NIST está asociado a esto que hay acá. La información necesaria para desarrollar la actividad de nuestro negocio se puede ver afectada por diferentes riesgos y amenazas. Para poder estar preparados ante cualquier imprevisto y actuar con rapidez y eficacia, es necesario implantar un sistema de gestión de seguridad de la información. Gracias a este sistema, podremos analizar los posibles riesgos, establecer las medidas de seguridad necesarias y disponer de controles que nos permitan evaluar la eficacia de esas medidas. De este modo, podremos anticiparnos a los posibles problemas y estar preparados en el caso de cualquier contingencia.
Para llevar a cabo todo el proceso de una manera más sencilla, contamos con la familia de normas internacionales ISO/IEC 27000. Estas normas han sido elaboradas conjuntamente por ISO, que es la Organización Internacional de Normalización, y por IEC, que es la Comisión Electrotécnica Internacional. Ambos están formados por los organismos de normalización más representativos de cada país. ISO e IEC se encargan de elaborar normas internacionales que el mercado requiere y necesita. Estas normas pueden hacer referencia a productos como electrodomésticos, calzado, alimentación o juguetes. También pueden hacer referencia a servicios como los prestados en residencias de la tercera edad, en hoteles o en transportes públicos de pasajeros. En los últimos años, ISO e IEC han trabajado mucho con normas relacionadas con las nuevas tecnologías, como la telefonía móvil o la seguridad de la información. Y, por supuesto, han continuado elaborando normas de gestión como las conocidas ISO 9001 e ISO 14001. Las normas son de carácter voluntario, nadie obliga o vigila su cumplimiento. Sin embargo, su uso por millones de empresas facilita el entendimiento entre países y organizaciones. Las normas también contribuyen a mejorar la seguridad y la calidad de los productos y servicios que utilizamos todos los días. Pero volvamos a las normas que ahora nos interesan. Las normas ISO/IEC 27000, creadas para facilitar la implantación de sistemas de gestión de seguridad de la información. Veamos las más importantes. La primera norma, la ISO/IEC 27000, recoge los términos y definiciones empleados en el resto de normas de la serie. Con ello, se evitan distintas interpretaciones sobre los conceptos que aparecen a lo largo de las mismas. Además, incluye una visión general de la familia de normas en este área, una introducción a los sistemas de gestión de seguridad de la información y una descripción del ciclo de mejora continua. La norma principal de la serie es la ISO/IEC 27001. Se puede aplicar a cualquier tipo de organización, independientemente de su tamaño y de su actividad. La norma contiene los requisitos para establecer, implementar, operar, supervisar, revisar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la seguridad de la información. Recoge los componentes del sistema, los documentos mínimos que deben formar parte de él y los registros que permitirán evidenciar el buen funcionamiento del sistema. Asimismo, especifica los requisitos para implantar controles y medidas de seguridad adaptados a las necesidades de cada organización. En España, esta norma ha sido publicada como UNE ISO/IEC 27001 y puede adquirirse a través de la página web de AENOR, el organismo español de normalización, en www.aenor.es. Si se prefiere la versión en inglés, se puede acceder a ella a través de la página de ISO, www.iso.org. Esta es la norma de esta serie con la que serán certificados los sistemas de gestión de seguridad de la información de las empresas que lo deseen. La norma ISO/IEC 27002 es una guía de buenas prácticas que recoge las recomendaciones sobre las medidas a tomar para asegurar los sistemas de información de una organización. Para ello describe 11 dominios, es decir, áreas de actuación, 39 objetivos de control o aspectos a asegurar dentro de cada área y 133 controles o mecanismos para asegurar los distintos objetivos de control. La familia de normas ISO/IEC 27000 contiene otras normas destacables, como por ejemplo la norma sobre requisitos para la acreditación de las entidades de auditoría y certificación, es decir, de aquellas entidades que acudirán a tu empresa para certificar que el sistema está correctamente implantado. También incluye una guía de auditoría y guías de implantación de la norma en sectores específicos como el de sanidad o telecomunicaciones. En el futuro, se continuarán desarrollando nuevas normas relacionadas con la seguridad de la información que completen las necesidades de las empresas. Ya, muchachos, entonces con eso doy como término la clase del día de hoy, dejándole